Son las 7:46 y simultáneo a la investigación que se hace en las indagatorias sobre temas de corrupción en la gestión del gobierno pasado. También se está a la espera de que se le levante el fuero a 34 diputados de la Asamblea Nacional de Diputados, precisamente. Y precisamente esto lo presentó el abogado. Esta solicitud la hizo el abogado Ernesto Pérez, que está... Cedeño. Ernesto Pérez, Ernesto Cedeño, que está con nosotros. Es que estaba con Alejandro Pérez. Ese no lo conozco, ese amigo no lo conozco. Ay, Dios. Ernesto Cedeño, que está con nosotros esta mañana. Bienvenido. Gracias, Iván, por la invitación y Dios le bendiga a Panamá. Se cruzaron los cables ahí, ¿no? No, Óigame, Ernesto Pérez. ¿Qué está pasando ahorita mismo? Bueno, mire, tú sabes que este trámite de levantamiento de fuero es harto complicado, no es tan sencillo. Y es el caso que va a tener que transitar ahora Ricardo Martinelli Berrocal. El procedimiento te precisa que tú debes hacer la notificación personal de la solicitud de levantamiento del fuero penal electoral de manera personal. Eso es lo que dice el decreto reglamentario. Pero en este caso de los diputados, hubo un diputado que demoró todo, que fue Carlos Afú. Él no se quiso notificar personalmente. Al no querer notificarse personalmente, el Tribunal Electoral le mandó 2 veces al notificador, no quiso aceptar la notificación y se le puso un edicto en puerta. Al colocarle un edicto en puerta, la norma dice que tú tienes que esperar 24 horas para que quede notificado. ¿El edicto en puerta es una nota que se le coloca en su residencia o en su oficina? Porque te estás haciendo el desentendido en la oficina de que yo estuve aquí y usted pues no quiso notificarse. Ok. Le coloco la notificación en el edicto en puerta y yo tengo que esperar 2 días. 2 días porque él tiene oportunidad para oponerse como cualquier ciudadano. Cualquier aforado puede oponerse a una solicitud de levantamiento del fuero penal electoral. ¿Y él no lo ha hecho? Se le vence los 2 días el martes, entonces el miércoles, yo entiendo que el miércoles ya... O sea, mañana. El miércoles no es mañana. No, el martes se vence, mañana. Mañana sí, lunes y martes, ese es el término que yo más o menos estoy manejando. Y el miércoles ya debe pronunciarse el Tribunal Electoral, pero de los 34 diputados, una gran parte renunció voluntariamente, aplicando la máxima que el que no la debe no la teme. Otro tanto no se quisieron notificar, pero no quisieron renunciar y se les notificó. De varios partidos hubo 6 y Tito Afú, que lógicamente fue el único que se le puso edicto en puerta, porque los otros sí aceptaron la notificación personal. Tengo entendido que los primeros en levantarse o hacer la solicitud fueron los del PRD, luego vinieron algunos de Cambio Democrático. Y también, y de último fue el Partido Panameñista. Los panameñistas lo hicieron también. De último. Todos. No, todos, porque hubo unas personas que no quisieron levantarse el fuero, sino que se les notificó personalmente. El fuero sí se lo solicitó el levantamiento personal, por lo menos Popi Varela, en este caso el presidente de la Asamblea personalmente, en este caso Luis Eduardo Quiroz, pero los otros no, y se les notificó personalmente. Ahí hay un diputado de Colón, sí se les pudo Salas, ubicar. Y se notificaron, Ajá. y entonces eso es lo que demoró un poco. Por eso que la notificación es un proceso que uno piensa que es automático porque lo pide a la Corte. No es automático. Existe un procedimiento y en esta semana pues finalmente debe acabar ese caso para pasar. Mire, que el trámite aquí que hizo la Corte fue diferente a lo del presidente Martinelli. Con mi denuncia, el magistrado sustanciador fue Ayub Prado. Él no preparó un proyecto de admisión de denuncia, no. Él inmediatamente llevó el caso al Tribunal Electoral para que levantaran el fuero penal electoral. Es cuando el Tribunal Electoral levante el fuero a todo, es cuando la Corte Suprema de Justicia va a analizar si admite o no admite mi denuncia. En el caso del presidente Martinelli fue diferente. Admitieron y ahora están llevando el caso completamente al revés. Y desconozco las 2 vías, pero las 2 vías. Ahora, abogado, ya una vez que el tribunal decida entonces levantarle el fuero a los 34 diputados, ya esto se ve. Va entonces a la Corte y la Corte tiene que decidir si admite o no admite la denuncia. O no. Si admite la denuncia, tiene que nombrar en este caso un juez de garantía o magistrado de garantía que va a velar para que no se le violen los derechos a los diputados y un magistrado fiscal de la causa, que es el que va a recabar las pruebas en pro y en contra de cada uno de los diputados. ¿Hay un tiempo específico para que tome esa decisión? La ley dice que tienen el término máximo hasta de 10 días. Entonces, para pronunciarse sobre la admisión o no. En ese sentido, debiera contarse, a mi criterio, cuando el Tribunal Electoral le envíe el paquete de levantamiento del fuero penal electoral de todos los denunciados. Y entonces la Corte Suprema de Justicia tiene hasta un término de 10 días, lo que dice el Código Procesal Penal, para pronunciarse si admite o no admite la denuncia. Finalmente, abogado, hay quienes dicen que el caso podría estar viciado
porque la notificación no, la solicitud que hizo el magistrado presidente José Ayub Prado al Tribunal Electoral debió hacerlo el Pleno de la Corte y no solamente él como figura individual. Lo que pasa es ¿Eso es cierto? No, lo que pasa es que ahorita mismo, como es un caso que se basa por el sistema penal acusatorio, hay varias vertientes. Mira la vertiente diferente. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia ahora, admitir la denuncia del caso de Ricardo Martinelli Berrocal y mandar al Tribunal Electoral levantamiento de fuero. Lo que hizo en mi caso fue diferente. El magistrado sustanciador consideró que no debía elaborar un proyecto de admisión de denuncia. ¿Por qué? Porque consideró que primero habría que levantarle el fuero penal electoral para que no corrieran los términos. Esa es su percepción. Ese es en el caso de los 34 diputados. Entonces, lo que te están esbozando la tesis es que, una tesis a mi criterio un poco errada, porque lo que te habla la norma es que los 9 magistrados deben pronunciarse en cuanto a la admisión o no admisión de la denuncia. Él no en cuanto a la solicitud. No, para nada. Él no estaba admitiendo la denuncia. Hubiese algún tipo de vicio de nulidad si el magistrado propio Prado per se hubiera admitido la denuncia, que no es el caso. Okay. Y el Código Procesal Penal, que rige en el sistema penal acusatorio en Panamá para el proceso especial contra los diputados, te dice no. El proyecto de admisión o no admisión de la denuncia debe contar con la aquiescencia del Pleno, es decir, de los 9 magistrados. Pero ¿qué es lo que vendría ahora? Así es. Okay. Es lo que él tendría que preparar un proyecto que podría ser homologado o no homologado por sus pares. Y entonces va a entrar a considerar si hicimos bien la denuncia, si hay algún tipo de prueba sumaria, que la prueba sumaria que yo presenté, lógicamente, es el informe del mes. Y hoy estoy presentando a la Corte Suprema de Justicia el original de la solicitud que yo hice a la Procuradora General de la Nación. Yo le hice una solicitud a la Procuradora la semana pasada y no me ha contestado, es que le llevara copia autenticada de la declaración del señor Guardia a la Corte Suprema de Justicia, porque él declaró, y le estoy aportando la copia simple, él declaró que en el caso de las partidas circuitales, los diputados per se escogían al proveedor. Y si eso es verdad, el trámite es irregular. O sea, según la declaración de Guardia, los diputados agarraban ellos mismos el proveedor y todos los manejaban ellos. Correcto. Y no hay una norma jurídica que establezca que le permitiera a los diputados hacer semejante aberración. Entonces yo le estoy, como yo no tengo acceso, por decirlo así, a la copia del expediente porque no soy parte, pero sí tengo acceso a ver, me llegó la copia de la declaración de este señor. Y yo lo que le hice fue presentarle una solicitud a la Procuradora para que ella mandara copia autenticada del expediente. Como no me ha contestado, hoy le estoy llevando por mensajería ya al magistrado sustanciador Ayub Prado copia del original de recibido de la carta que yo mandé a la Procuradora, donde le pedí que presentara al tribunal copia autenticada de la declaración indagatoria, y le estoy adjuntando copia simple de declaración indagatoria porque a mi juicio debe formar parte del expediente. El señor Guardia dijo que en el caso de las partidas circuitales los diputados escogían de manera unilateral el contratista o el proveedor. Y eso no es lo que dice la ley 22. Y si es verdad muy bien lo que se dio con el caso Guardia, entonces había un viso de ilegalidad.